Hola, bendiciones. Yo soy Abby. Yo soy Ken. Y yo, Maisa. Y hoy estamos en una nueva semana de este podcast en Unidad CAS. Y estamos con el tema de qué estamos intentando llenar. Alimentación emocional, escuchando señales internas. Este tema me parece muy importante porque hoy en día vivimos mucho eso y no reconocemos el vacío que tenemos. No lo reconocemos porque tenemos hambre física, ¿no? Sino que muchas veces tendemos a comer por situaciones que estamos pasando de estrés, de ansiedad, de tristeza. Entonces muchas veces intentamos llenar ese vacío emocional con cosas externas, ¿no? Que es como la comida, que es como las redes sociales, no sé, exacto, cosas materiales. Pero la realidad es que, tenemos que preguntarnos, ¿qué intentamos llenar realmente? Esa es la verdadera pregunta. Claro, porque es un tema muy importante a ser abordado ahora en los tiempos de hoy en día, ¿no? En las iglesias, en el mundo en general, ¿no? Porque aquí como habla en Juan 6:35, nos dice, ¿no? Que yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá sed, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí vemos, ¿no?, que Jesús nos habla no solamente de un hambre física, ¿no?, algo que sentimos cuando tenemos hambre realmente, ¿no?, sino que nos está hablando también del hambre emocional, del hambre que sentimos en el alma, ¿no? Muchas veces sentimos tristeza, ansiedad, ¿no? Muchas personas, ¿no?, hoy en día estrés, y tiende a llenar estos vacíos con cosas, como has dicho tú, no materiales, con la comida, con buscar una distracción. Distraer tu mente durante un cierto tiempo. Es instantáneo. Sí, instantáneo, o sea, sanar, buscar llenar este vacío de una manera momentánea, ¿no? Y el problema aquí que vemos, ¿no?, es que intentamos llenar esos vacíos que realmente estamos sintiendo, ¿no?, con cosas materiales, ¿no? Y no realmente sanar la raíz del problema, ¿no? Que muchas veces nos pasa, ¿no?, que para rellenar este vacío buscamos algo momentáneo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es como un problema de estas generaciones de hoy en día, porque está muy de moda en las redes sociales de que comprar todo el tiempo, Sí. de que salen muchas comidas que son innecesarias. Sí, entonces como que la gente dice, está bien eso, quiero hacerlo o necesito hacerlo. Como que lo normalizan mucho y es algo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar comer por ansiedad, porque tenemos que tener autocontrol sobre nosotros mismos. Porque como dice la palabra, es cuidar el cuerpo como templo, porque el cuerpo es el templo que Dios nos dio, ¿no? Entonces, sí, como decía Abby, no es hambre de estómago para saciar el estómago, no, es hambre del alma. Sí, Lo que necesitamos llenar es el alma. Yo estaba leyendo en Isaías 55:2 que decía, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces yo leía mucho ese, y que a veces Dios no está hablando aquí no de comida literal, sino está hablando de la necesidad del ser humano de interior. ¿Por qué invierten en cosas que no los ayuda a llenar ese vacío que sienten? Porque a veces muchos, voy a, no sé, a ver
a ver una serie o voy a hacer algo que no te va a edificar, no. Mientras que tenemos ahí en la Biblia, que es lo que necesitamos, leer más de la palabra de Dios y llenarnos de... Sí. Entonces, hoy en día vemos, ¿no?, que muchos pasan mucho en la juventud, ¿no?, porque se sienten estresados, con ansiedad, piensa que Con a lo eso mejor puede llenar. esto puede llenar el vacío que están sintiendo. No voy a comer más porque esto me transmite amor, ¿no? Ajá, sí. Pero realmente Lo esto no es confunde. amor, lo Sí, confunde. Porque esto en realidad es un placer momentáneo. Cuando tú vas a comprar algo, es un placer momentáneo. Cuando tú ves una serie, es un placer momentáneo. Cuando tú te compras algo. estás con tus amigos, es ¿no? un Porque a placer veces momentáneo. para llenar un vacío pensamos, tengo que estar rodeado de gente, ¿no? Para sentirme bien. Para sentirme bien. Pero luego cuando llegas a esa casa, Se siente vacío. te das de cara con tu Traes la realidad en con la tu que realidad, estás, te en sientes ese vacío vacío. nuevamente y te pones ahí en la cabeza en la almohada y te pones a lo mejor a llorar, ¿sabes? Entonces, cuando nadie está viendo, ¿no? Entonces, aquí como vemos, ¿no?, que en muchos pasajes vemos que Jesús nos habla de esto, que Él es el pan de la vida. Entonces, ¿dónde vamos a llenar este vacío que estamos sintiendo? Porque dentro de nosotros hay un vacío, pero que esto solo lo puede llenar Dios, ¿sabes? Del tamaño del Dios. Entonces, Dios es el único que puede sanar nuestras heridas, no puede llenar huecos que a lo mejor están vacíos, ¿no? Porque a lo mejor también vemos las personas que muchos jóvenes, ¿no?, adolescentes o personas han pasado la mayoría de su infancia turbulenta, ¿no? En plan, a lo mejor no tiene padres, no tiene esta paternidad. Entonces empieza a llenar este vacío, ¿no?, con cosas externas, cuando lo que realmente puede llenar es tu Padre Celestial. Y como decía Marisa, aquí en Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y esa es un versículo que tiene mucho sentido en esto de este tema, porque voy con un tema de que ahora está pasando mucho en los jóvenes de los bebés. Van y lo hacen solo por moda, por solo encajar. Y cosas que algunos ni siquiera le dicen, llenan ese vacío que sienten por solo querer encajar, que eso también es un vacío. Entonces dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y eso nos quiere reflejar los que ahora hacen eso, que están cansados y que tienen un estrés, una ansiedad, siempre que están en su casa. Y dice: y yo le daré descanso. Sí, el único que puede dar es Dios. Sí, como estamos hablando, o sea, no tenemos que vivir intentando llenar ese vacío con cosas temporales, porque existe un alimento espiritual que sí satisface el alma, sí hay. Y algunas veces, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, llegas del trabajo, de donde sea, y abres la nevera, no porque tengas hambre, sino porque, o sea, hay algo en ti que no está bien, y abres la nevera y comes algo. Y te sientes bien, pero ya al minuto que y sigue llenando eso, porque tal vez no fue un día muy fácil, tal vez no pasaste por un buen día. Entonces comemos algo esperando a sentirnos mejor, pero no, porque tenemos nos damos cuenta que no era hambre de estómago, sino hambre del alma. Entonces, no, y también es muy importante, ¿no? Porque cuando estamos así, como decías, ¿no?, de la comida, normalmente cuando esto pasa, tú no vas a querer comer comida sana. Lo único que quieres comer es comida basura. ¿Por qué? Porque es comprobado por la ciencia, ¿no?, que cuando nosotros estamos, por ejemplo, pasando por un tiempo de estrés,
estos alimentos, por ejemplo, el chocolate, ¿no? Alimentos dulces, te produce vitaminas en tu cuerpo, lo que hace que tu cuerpo momentáneamente se sienta por un momento, pero luego vienen las consecuencias, ¿no? Que puedes estar descuidado tu cuerpo, descuidado tu mente, realmente no estás salvando la raíz de tu problema, ¿no? Porque pocos quieren sanar la raíz del problema, solo quieren tapar para llenar, como hemos dicho, ¿no? Llenar este vacío. Cuando estamos tristes vamos a comer, vamos a salir a beber, ¿no? Como decías tú, a fumar. ¿no? Porque yo he hablado con muchas personas, ¿no? Y ellos decían que la mayoría fuman cuando están estresados, cuando sienten ansiedad. ¿Y esto qué es? Están intentando tapar un vacío con algo que realmente no sana la raíz del problema. Entonces, el único que hemos visto que nos puede sanar es Dios. Bueno, y a veces uno tiene que reconocer que nuestro cuerpo es un reflejo de nuestra salud mental y espiritual también. Y ayuda a gestionar la alimentación con Dios. Como dice aquí en 1 Corintios 6:19. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, honre con su cuerpo a Dios. Quiero decir que si estamos cuidando nuestro cuerpo, como dice Marisa, normalmente vamos a llenar ese vacío con la comida chatarra. Nunca pensamos, no me voy a comer una manzana, no me voy a comer una ensalada, algo así, una Coca-Cola, algo así, ¿sabes? Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos, a tener nuestro autocontrol sobre nosotros mismos. Decir, claro, en vez de quedarnos en la cama, ahí podemos, yo que sé, salir a correr, o nosotros como tenemos aquí los miércoles, casa de pan, los miércoles tengo casa de pan, no quiero ir, voy igual, porque eso ya va creando un hábito, un buen hábito, un hábito. Sí, como no buscar cosas así, basura, sino no llenarnos de cosas. Podemos ir, leer la Biblia, orar. Hay muchas cosas espirituales que te acercan a llenar ese vacío, que no está en el exterior. Entonces, todo eso que hacen hoy en día es un alivio momentáneo. No te va a curar, no para satisfacerte profundamente, porque el único que puede hacer eso es Dios. El único que te puede ofrecer satisfacerte de verdad es Dios. Y es un alivio que vas a sentir permanente, no es algo que vas a estar y bueno, eso. Y vemos también que David, ¿no? También nos expresa en muchos pasajes de los Salmos esta hambre de Dios, esta sed de Dios, ¿no? Porque David pasó también por muchos momentos, ¿no? De turbulencias y tal, pero él siempre cuando estaba en esos momentos decidía clamar a Dios. En mi aflicción clamo a Dios, porque Él es mi consuelo, Él es quien me sana, me cura, ¿no? Tengo hambre del Dios vivo, ¿no? Tengo sed de Dios. Entonces, a lo mejor tenemos sed de Dios, no nos estamos dando cuenta, ¿no? El mal de esta generación hoy en día es que tenemos sed de Dios y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Ves mucha gente hoy en la calle con depresión, con ansiedad, con estrés, gente que va peleando por la calle a la mínima, te ve a la calle ya quiere pelear, eso es un vacío emocional. Entonces, porque cuando uno está plenamente lleno, ¿sabes? No hace falta molestar a los demás, no hace falta andar por ahí por la vida queriendo pegar a alguien, ¿no? Amargando la ¿sabes? vida a otra persona. Entonces, es tapar lo que estamos sintiendo con Dios, con la palabra de Dios. Que es lo que muchos necesitamos hoy en día. Sí. O sea, tapar, no algo, no físico, pero algo dentro. Sí, es mirarnos nosotros internamente y ver qué es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos hoy en día es de Dios para llenar todo ese vacío.
Y bueno, hasta que llega este episodio. Mañana vamos, está Sí, poderoso es una este. introducción. Mañana vamos con otro episodio también, hablamos del mismo tema. Vamos a profundizar Vamos más. a profundizar más. Suscríbanse, comenten, compartan, denle like Y compartan con sus amigos. y mañana vamos a venir con otro episodio. Adiós. Bendiciones.